Hola, bienvenidos. Hoy vamos a preparar postres para San Valentín de 2 y 3 ingredientes cada uno. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Para estos deliciosos corazones de gelatina, en un recipiente vamos a agregar 2 tazas de agua caliente y un sobre de gelatina de sabor arándano rojo. Batimos para que se integre. Ya que se integró, agregamos una taza de agua a temperatura ambiente. Vamos a utilizar una gelatina sabor leche condensada y la vamos a disolver en 3 tazas de leche caliente. Batimos para que se integre. Dejamos que la gelatina llegue a una temperatura ambiente. Yo voy a utilizar de estos moldes de corazón. Llenamos cada molde y llevamos a refrigerar. Yo la refrigeré por 2 horas. Vamos a cortar la mitad del corazón. Al molde yo le agregué un poco de manteca vegetal para que se pueda desmoldar con facilidad. Vamos a cortar fresas en cuadritos pequeños y vamos a llenar la mitad de la gelatina. Vamos a agregar la gelatina para llenar el espacio. La gelatina está ligeramente, muy poquito tibiecita para que se pueda pegar a la gelatina de leche. Volvemos a meter la gelatina al refrigerador solamente como media hora y terminamos de agregar un poco de gelatina de leche. Volvemos a llevar a refrigerar y aquí ya está lista. Vamos a desmoldar primero las orillas, lo vamos a voltear y así queda nuestra gelatina de corazón de 3 ingredientes, que sería la leche, la gelatina y las fresas. Este postre es muy fácil, solamente tenemos 2 ingredientes, que sería el bombón y el chocolate semi amargo. Vamos a utilizar de estos palitos. Agregamos un poco del chocolate semi amargo, dejamos secar y llenamos cada bombón. Yo estoy utilizando un bombón gigante. Movemos un poco para quitar el exceso de chocolate y vamos a decorar con algunos corazones, unas perlitas, y así de fácil tenemos el otro postre para San Valentín. Y así vamos a decorar todos los bombones. Pueden utilizar el chocolate de su preferencia. Ya que decoremos todo, dejamos que endurezca el chocolate. Vamos a preparar el postre de Oreo. Con este postre vamos a realizar 2 diferentes. Vamos a triturar 30 galletas Oreo y le vamos a agregar 150 gramos de queso crema. Mezclamos hasta integrar todo el queso. Lo vamos a llevar a un refractario con un papel encerado en el fondo y vamos a distribuir muy bien. Llevamos a refrigerar por 30 minutos. Yo voy a utilizar este cortador de corazón. Aquí ya pasaron los 30 minutos. Con lo que nos quedó de los recortes, vamos a hacer unas paletas de galleta y cubiertas de chocolate. Ya que terminemos de realizar todas las galletas y las bolitas, vamos a llevar a refrigerar por 30 minutos. Aquí yo derretí un poco de chocolate blanco a baño María. Vamos a ir agregándole a cada palito de paleta un poco de chocolate. Volvemos a llevar a refrigerar un momento para poder comenzar a decorar cada uno de estos postres. Agregamos un poco de perlas rojas y unos corazones rojos. Hay que trabajar rápido porque el chocolate blanco se endurece muy rápido. Estoy utilizando chocolate sucedáneo. Aquí en los corazones
de Oreo con mucho cuidado. Vamos a cubrir de chocolate. Decoramos y así vamos a terminar con la decoración de todos los corazones. Vamos a derretir a baño María el chocolate blanco sucedáneo. Yo voy a utilizar de estos moldes, agregamos un poco de chocolate blanco y distribuimos muy bien. Y así vamos a realizar con todos los espacios, agregando un poco de chocolate y moviendo para que se llenen las partes de las orillas. Vamos a agregar la galleta Oreo, pero primero agregamos un poco de chocolate blanco en el fondo, aplastamos un poco y llenamos la parte de arriba. Así es más fácil llenarlas de chocolate. Hacemos el mismo proceso con todas las galletas. Quitamos el exceso de chocolate y dejamos endurecer. Aquí ya están listas, con mucho cuidado vamos a ir sacando cada uno y vamos a decorar. Estoy utilizando chocolate sucedáneo color rojo, decoramos con algunos corazones, formamos un corazón y así vamos a decorar este delicioso postre. Este postre solamente tiene dos ingredientes, que es la galleta Oreo y el chocolate. Y así terminamos con estos postres para San Valentín sin horno con 2 y 3 ingredientes. Muy fácil de realizar, quedaron hermosos. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.